¿Puede una casa aprender a contener la respiración hasta que los corazones dentro de ella empiecen a confundir el silencio con la misericordia? ¿Puede una mesa de cosecha pesada de fuentes y de risas ocultar el brillo delgado de una hoja que ha estado esperando más que cualquier estación? ¿Y puede el silencio de un hombre, doblado y redoblado como un lino guardado para el domingo, ser más afilado que cualquier filo que sus manos hayan tocado? Alabama, 1816. Los campos brillaban del color de monedas y de viejos sermones. Las linternas temblaban en los porches como estrellas atrapadas en vidrio. En algún lugar entre el quejido de las tablas del piso y el grito de un ave nocturna, un plan terminó de madurar. El viento, que lo había presenciado todo, pasó bajo sobre la tierra, como si temiera decir la verdad en voz alta. Estamos por entrar en una historia donde la paciencia cría dientes y la memoria aprende a caminar por sí sola. Lo que sigue no es un rumor ni un titular. Es un libro de cuentas escrito en cicatrices y susurros, pagado con la moneda del aliento. YouTube. Si quieres seguir historias reales que desafían el tiempo y revelan verdades ocultas, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Ahora acércate. Hasta las lámparas están escuchando. La mañana en aquella plantación comenzó con el sonido de cuerdas y rocío, cuerdas en los cubos del pozo, cuerdas en la campana, cuerdas en las muñecas de los fardos de heno, ceñidas fuertes como una promesa que nadie pensaba cumplir. El rocío plateaba todo lo que tocaba: barandales, mangos de arado, el cabello trenzado de los niños enviados demasiado temprano, su sueño aún pegado a las pestañas como una segunda noche. El calor no llegó tanto como recordó el lugar, regresó con cierta propiedad, como si la propia Alabama le hubiera sido empeñada en algún viejo pacto de sudor. La casa grande exhaló al calentarse, criatura cansada que despierta su apetito. Sus ventanas tenían párpados de encaje y su parpadeo, cortina, luz, cortina, parecía un código que solo las mujeres dentro podían leer. La cocina hablaba en lenguas de hierro, cucharones golpeando, rejillas raspando, las lentas confesiones de la olla elevándose en vapor. Hasta la mesa parecía animada por el festín que se acercaba, cada tablón zumbando con la expectativa de peso, de tazones colmados de salsa, del obediente destello del cuchillo atravesando la carne asada. Las gallinas viajaban en sus círculos inquietos en el patio, vibrando en un polvo que olía a semilla y a sal. Las voces eran precios aquí. Una risa costaba más que un susurro. Un grito, si se oía, dejaba en bancarrota el día. Las órdenes se movían por el aire como pequeñas piedras pulidas arrojadas por manos expertas. Tú, allí, más rápido. Y siempre la contabilidad, la cosecha de otro convertida en la aritmética de otro. Algodón a tantos kilos, tabaco a tantas hojas, inventario de azúcar apilado como los pensamientos de un soldado. Prolijos, obedientes, nunca del todo en reposo. Los barracones se alzaban bajos y atentos, su madera hinchada con las exhalaciones de muchos inviernos. Crujían cuando el sol cambiaba su ángulo, cuando los pasos se detenían en el umbral como consultando a un oráculo. Conocían los nombres de bebés perdidos y canciones escondidas, sabían cuánto podía durar un gemido después de que el látigo hubiera dejado de cantar. Sobre todo, el olor del hierro, de las herramientas, de las ollas, del tenue sabor metálico del miedo cuando cierto tacón resonaba en el sendero. Los campos tenían su propia liturgia. Cada surco anticipaba los cuerpos que desfilarían por él como sílabas en una oración larga e inmisericorde. Las manos trabajaban porque habían aprendido a ser relojes, marcando el tiempo en silencios y en inclinaciones. Inclinarse se había comido gran parte del lenguaje que una vez allí se habló, de modo que las palabras viajaban ahora en los codos y en la nuca. Alzar la vista era un acto que se racionaba. El cielo resultaba demasiado caro para gastarlo de una vez. Y sin embargo, incluso aquí, bajo la ordenanza del dolor, quedaban pequeñas rebeliones deliberadamente no celebradas. Un trozo de hilo preservado de un vestido de domingo, una piedra lisa guardada en el bolsillo como una luna privada, el amago cancelado cuando se gritaba un nombre, la forma en que una historia podía empezar y terminar en el espacio de una mirada. Un frasco estaba escondido bajo una tabla del piso, y en ese frasco, un rizo de papel, oración, receta o mapa, que nadie se atrevía a confirmar desplegándolo. Los niños aprendían a distinguir qué goznes eran amables y cuáles crueles. Las mujeres notaban qué cucharas cantaban al tocar el hierro,
y cuáles yacían en sus manos como si fueran sordas al día. A medida que el festín se acercaba, la casa comenzó a representar el decoro como una hora. Las velas ensayaban su quietud. La plata ensayaba su postura. Los hombres ensayaban la certeza ante los espejos, recortándose a sí mismos al tamaño exacto del orgullo. El amo tenía una manera de sonreír que no llegaba a los ojos. Esos ojos se movían como herramientas de agrimensor, trazando líneas a través de gente y de habitaciones. Se creía autor del tiempo allí, capitán del reloj. Pero el reloj nunca es del todo honesto. Unos segundos los alarga por malicia y otros los acorta con misericordia. La casa, en sus huesos, sentía crecer un segundo gordo y solemne en algún lugar adelante. La señora supervisaba la mesa como si fuera un barco y ella su marea, servilletas dobladas en aves sumisas, cuchillos colocados junto a los platos como juramentos finos y brillantes. La pieza central era una gavilla de trigo, atada con una cinta del color de una cicatriz vieja. Un cuenco de manzanas guiñaba a la luz como pequeños planetas rojos orbitando un sol doméstico. Toda belleza tenía un precio, todo precio. Una sombra. El mediodía llegó arrastrando el calor detrás de sí como un animal aturdido. Las cigarras serrucharon el aire en finas tiras de ruido. Hasta el perro entendió el lenguaje de las botas y se retiró a la sombra donde la obediencia podía practicarse en sueño. Un himno flotó desde los barracones, se elevó al borde del patio y volvió a caer como una ola instruida por la gravedad para comportarse. Y bajo el piso de todo ese día, debajo de los ensayos y del orgullo, debajo del humo entrelazado y de los lienzos que blanqueaban, la tierra guardaba algo, una promesa que se le había pedido sostener. Era una promesa delgada, pero también lo es un filo. Mi nombre no es el que pronuncian cuando quieren el cubo, la escoba, el cuerpo que se puede tomar prestado. El nombre que me pertenece está enterrado bajo sus sílabas como una moneda en un tarro de manteca, más seguro en la oscuridad que en cualquier mano. El libro mayor de mis días no se lleva en tinta, sino en la caligrafía pálida de las cicatrices, cada línea registrando la aritmética de su hambre y mi supervivencia. Cuando cierro los ojos, puedo leerlo con los dedos. Por el hombro donde una hebilla mordió, a lo largo de las costillas donde una bota escribió su firma. Cerca del oído, donde un anillo de fuego susurró una vez el alfabeto del dolor. He aprendido que el silencio es una herramienta que no esperan que empuñemos. Piensan que el silencio es la ausencia de propiedad, el vacío que queda cuando roban una voz. Pero esto es otra mentira, como la misericordia medida a dedales, como la justicia vendida por varas. El silencio es una casa con muchas habitaciones, y yo las he recorrido de noche hasta que las tablas del piso conocen la forma de mis pies. Así es como vivo en un lugar que me llama nada. Me ensamblo por dentro de la quietud como un carpintero ensambla una mesa. Pata con pata, tablón con tablón, paciencia con paciencia. Mi madre me dijo una vez, antes de que la tos la bajara a una quietud que no escucha de regreso, que hay una estación llamada espera y una cosecha llamada ajuste de cuentas. Dijo que los campos la conocen primero, oyen su ley aporreada por la lluvia. Durante mucho tiempo la creí como un niño cree cualquier buena historia, con más hambre que prueba, pero la prueba tiene manera de afilarse. El mundo es una piedra, frota tu esperanza contra ella el tiempo suficiente y verás aparecer el filo. Llevé un libro de cuentas porque no había otra manera de medir una vida que estaban gastando sin mi consentimiento. Lo escribí en la lengua común del dolor, el día en que el patrón me hizo sacar para dar el ejemplo. Una línea. El día en que vendieron a mi hermana, su garganta trabajando como una calabaza vacía. Una línea. La vez que rieron y me hicieron bailar porque una risa debe tener costo. Una línea. Cada vez que me tragué una palabra. Una línea. El libro de cuentas se volvió pesado con lo que no dije. Las páginas pasaban solas. Está el libro de cuentas de las humillaciones demasiado sutiles para señalarlas. El plato que serví mientras hablaban de libertad en una habitación sin puerta para mí. El domingo en que vi una Biblia besar manos que nunca aprendieron a abrirse. La señora que sonreía como si la bondad significara dejar un poco de mantequilla en la corteza. Las lecciones de geografía de sus niños mientras mis propios pies solo aprendían los linderos del padre. La risa que llegaba como una visita y se marchaba, llevándose algo mío cada vez. Pero hay asientos en el libro que no escribieron ellos. Está el día en que aprendí el lenguaje de las cerraduras, como cada una habla por su garganta de metal, como cada una prefiere cierta paciencia. Está la hora en que hallé el gozne benévolo en la puerta trasera de la despensa, el que suspira en consentimiento más que en queja. He contado mi vida en esos suspiros.
La puerta escucha. Se siente su escucha en la palma, un pequeño tiro hacia la quietud. Aprendí a engrasar los goznes con grasa desnatada de la olla. Una bendición delgada. La puerta me dio las gracias olvidando cómo hablar en el momento equivocado. El cajón de la plata en el comedor tiene genio. Se atasca cuando el clima está orgulloso. Practiqué abrirlo con mano firme y el cuerpo sin hacer reclamaciones al aire. Los cuchillos dormían en sus lienzos como ricos en un banco de iglesia, alineados, inexaminados, convencidos de su inocencia porque relucían. Ensayé el tomar y el dejar, la forma de tomar uno y dejar que sus vecinos creyeran que nada había cambiado. Más de una vez lo devolví a su cama porque el momento no estaba limpio. La paciencia es la costurera del destino. Tiras demasiado pronto y la prenda se desbarata donde no deseas. Tuve compañeros en esta labor. Los tocones de vela que aprendieron el contorno de mis nudillos, el hilo que envolví en el mango del cuchillo durante 1 hora de práctica para que el agarre me reconociera cuando llegara el tiempo, un tramo de cadena cuyos eslabones me enseñaron cómo el peso persuade a la madera a responder más lento o más rápido. Les hablé en la lengua que mi madre me enseñó para hablarles a las herramientas. Mezcla de agradecimiento e instrucción. Una reverencia que admite su poder de traicionar si se les falta al respeto. También estaba el fuego. El fuego es amigo orgulloso y enemigo temerario. Observé sus estaciones en el hogar hasta saber qué madera lo volvía atento y cuál lo volvía jactancioso. Aprendí el habla de las chispas. Son chismosas, siempre deseosas de correr por delante del cuento. Esta noche no, les dije, esperen la palabra. Sisearon como niños, pero obedecieron a la quietud que ahora tenía autoridad en mí. La tarde antes del festín, visité el ahumadero con la autoridad de la costumbre. Allí, entre paletas curadas y finos hilos de sal, me planté en el delgado santuario que ofrece el trabajo. «Cuenta», decía la canción de mi abuela. Así que conté. Pasos entre la cocina y el pasillo, entre el pasillo y la mesa, entre la mesa y el lugar donde al amo le gustaba pararse cuando creaba sus pequeños países de conversación. Conté los golpes del reloj de pie cuando tenía vino en el aliento. Conté los segundos que seguían a la risa. Esos segundos cuelgan sueltos, fáciles de deslizarse en ellos. Hubo partes humanas en el plan también, las más difíciles, las más pesadas. Niños con ojos como madera húmeda. Mujeres que han aprendido a apilar su duelo en el armario estrecho detrás del corazón para aún poder amasar pan. Hombres con espaldas cuidadosas del tiempo súbito. No dejé nada que llevaran, salvo lo que venían cargando desde siempre. Este era mi libro y mi estación. Nadie pagaría esta cosecha sino aquel que la debía. Me moví por los barracones como humo, dejando solo el conocimiento de que la noche era algo que había que atravesar y la mañana traería sus propias órdenes. En mi jergón guardé la memoria del cuchillo, su peso y su ancho, en un trozo de madera que tallé de una raja. Sostuve el cuchillo de práctica al anochecer y enseñé a mi mano a recibirlo sin pestañear. Enseñé a mi muñeca el giro que conoce un carnicero, un giro que respeta la dignidad del hueso. Enseñé a mi antebrazo la paciencia de un aliento lento para que la hoja llegara en el segundo golpe como un himno alcanza su resolución. Si la oración es ensayo, entonces el ensayo es también oración. No pedí éxito, pedí solo silencio, el derecho a moverme dentro de él sin interferencia. Y luego estaba el propio libro de cuentas. Me senté en el alféizar bajo, donde el aire entraba y salía como un animal cansado, y recité las columnas como si los números pudieran volverse barca. La página de la hermana vendida, la página de la mañana de cerveza rancia que volvió hombres hechos en niños crueles con insectos, la página del perro que aprendió el sabor de la obediencia en sangre, la página de la Biblia que olvidó cómo hablar para todos, la página de las manos de mi padre, cuyas líneas el capataz intentó reordenar en una forma que le sirviera mejor, la página de la canción que no pudimos terminar, porque los finales son poderosos, y ellos lo sabían, la página del invierno que se midió en hambre. Las leí todas. Cuando terminé, el libro dentro de mí se cerró con una firmeza que asustó incluso a mi coraje. Puse la noche como se pone una mesa, primero la vela, luego el mantel, luego el camino por la cocina, como si el aire también fuera mueble y necesitara colocarse. Ensayé la presencia del vino y la ausencia de testigo, hallé el ángulo de la ventana que me volvía sombra y no hombre. Sincronicé el crujido de la verja del patio cuando el viento se apoyaba en ella. Todo plan es en parte simpatía con los hábitos del mundo. Me doblé a esos hábitos hasta pertenecerles como el gozne pertenece a la puerta.
Cuando el sol cayó hacia atrás entre los árboles, la casa alzó el mentón para la compañía. Carruajes llegaron, olfateando. Botas se presentaron en los escalones frontales. Las habitaciones se pusieron sus modales. La risa llegó con cuellos húmedos y necesidad de ser admirada. Es aquí cuando el orgullo se vuelve mayordomo del destino. Cultivaron su propia niebla de conversación y me escondió de ellos también como cualquier bosque habría podido. La señora corrigió un centro de mesa como si la belleza debiera mantenerse a salvo del error. El amo probó un chiste. Lo halló suficiente para repetirlo luego cuando necesitara control. Me llamó por el nombre que no me pertenece. Respondí. El libro mayor aceptó otra línea y luego, en silencio, se selló. Me moví como si nada se hubiese decidido. Ese es el arte. Un hombre alarga la mano hacia un cuchillo como si fuera a enderezarlo. El cuchillo, si confía en él, aprende a alzarse. La tela susurra como hojas impotentes ante la estación. Una puerta inhala sobre sus goznes. La casa, en simpatía, comienza a soñar. La noche tomó la casa como el río toma una hoja, por completo, y con un propósito que a la hoja no se le pide entender. La risa se apiló en capas de olvido. Sus palabras se volvieron grandes y amables consigo mismas. Se alzaron brindis por la cosecha y por la providencia y por una nación que había decidido que era una familia. Yo permanecí en el borde de su comunión, sirviendo, cortando, llevando, nunca ausente a la vista, nunca presente al corazón. Había practicado esta clase de invisibilidad tanto que esta noche se sentía como una capa que podía alzar y bajar a voluntad. El cuchillo había sido puesto en su lugar junto al asado, su rostro vuelto hacia la luz de la vela como una luna de plata que hubiera extraviado el cielo. Cuando lo alcancé, la habitación no se dio por enterada. Prefería su propio reflejo. Enrollé los dedos alrededor del mango, como un padre podría tomar la mano de un niño al cruzar barro. Firme, guiando, gentil con intención. El peso corrigió mi postura. La hoja halló la línea de mi brazo y la reconoció como hogar. Avancé con una bandeja hacia el amo, que estaba de pie para su segunda historia de la velada, esa en la que era magnánimo con la dignidad ajena. Tenía la costumbre, cuando estaba satisfecho consigo mismo, de apoyar dos dedos en el respaldo de una silla, ligeros, como si acariciara la idea de pertenecer. Esos dedos eran blancos como consejo. La silla los aceptaba, porque las sillas son pacientes con la vanidad. Giró la cabeza para ensanchar su sonrisa. Su garganta se abrió como un telón. La casa contuvo la respiración. Hasta el reloj perdió un tic, como si él también quisiera ver cómo se resolvería ese segundo. Dejé pasar mi sombra sobre la mesa. Ella se inclinó ante mí, congregación que no había votado por su predicador. Hay un silencio que cae justo antes del juicio, un silencio lujoso que se nombra a sí mismo ley. En ese silencio dejé la bandeja. Mi otra mano ya estaba donde debía. Una hoja no elige su moralidad, sirve a la mano que la reclama. Pero algunas noches el mundo se arregla de tal modo que una hoja se vuelve más que servicio, se vuelve sentencia. El cuchillo respondió a la conversación con una clase nueva de puntuación. Habló, no en alto, sino limpio, en una lengua que la sala no esperaba oír de algo tan doméstico, tan a menudo confundido con gratitud. Sentí la verdad del hierro, que ha estado esperando toda su vida a que le hagan una pregunta significativa. El primer movimiento fue una coma, el segundo un punto. Sus ojos aprendieron el costo del relato que venía contando. El sonido intentó alcanzar al sentido, dar forma a lo ocurrido, pero ambos se separaron en el aire. Las sillas se anunciaron en pánico. Un vaso murió en el suelo. Las velas inhalaron y se quedaron quietas, sus llamas altas y asombradas. El cuerpo, su cuerpo, dio un paso que no se le había pedido. La tela blanca abrió la boca y comenzó un himno rojo. Pensé que la sala gritaría como una sola cosa, pero se fracturó en muchas voces, cada una presentándose como testigo ansioso de favor. La señora llamó un nombre que fue más plegaria que llamado. Un invitado gruñó en la palabra Dios, como si Dios fuera un gozne que pudiera cerrar esta puerta si se le pedía correctamente. En algún lugar un niño empezó a llorar, como si le hubieran prometido que los adultos siempre podrían remendar lo que rompían. El perro hizo el mismo sonido que hace ante el trueno. Y más allá de las paredes, la noche siguió siendo noche, impersuasible ante el asombro humano. Retrocedí sin prisa, porque la prisa es una confesión. El cuchillo ya estaba limpio, no había sufrido duda. Lo dejé en el borde de la bandeja, donde su rostro pudiera verse. No lucía distinto a cualquier otro día. Esa es la naturaleza del juicio. Deja la herramienta como la encontró. Lo que cambia son las habitaciones en las que ha hablado. Esa sala nunca volvería a confiar en sus propios espejos. Manos se extendieron hacia mí como si mi cuerpo fuera una respuesta que pudieran asir. Había medido ese alcance en mis ensayos. Me deslicé por el espacio entre dos voces. Una silla protestó demasiado tarde.
La puerta de la despensa recordó la grasa y olvidó quejarse. La escalera trasera me dio su cuarto peldaño, el amable. En el rellano la casa se estremeció, gran animal tratando de reconocer el calor en su costado. No corrí. Viajé dentro de la disciplina que me había mantenido con vida todos estos años. Afuera, la noche honró el plan ofreciendo ni viento ni traición de hojas, solo el aplauso fino de grillos que no llevan el tiempo para ningún amo. Detrás de mí, los hombres aprendieron a temer lo que siempre habían entendido como suyo para mandar. El miedo los vuelve torpes. Derriban primero su propia certeza. Alguien gritó por el capataz, como si la administración pudiera volver atrás el tiempo y reorganizar el momento. Alguien gritó por un médico, como si el cuerpo concordara con la noción de que ciertas vidas merecen una segunda opinión. El reloj halló su tic perdido y siguió. La risa, ahora suelta en la sala sin correa, se escondió en esquinas y no acudió cuando la llamaron. El patio me recibió con olor a heno recién cortado, y el sonido de la verja, tratando de recordar a qué estación pertenecía, crucé ese umbral hacia el mundo anónimo, el lugar donde grillos y polvo no practican la propiedad. Las estrellas se reunieron en su vieja inteligencia. No alcé la vista. Un hombre no debe gastar su milagro en paisaje. Caminé el sendero que había practicado y el sendero me recibió como si hubiese sido hecho solo para esa hora. El alba encontró la plantación atónita en una nueva gramática. La casa habló en fragmentos. El patio intentó oraciones completas y solo logró amenazas. Jinetes salieron en 3 direcciones, sus cascos aporreando la tierra con una urgencia que pertenecía menos a la justicia que a la vergüenza. Llegaron vecinos, con los rostros dispuestos en la curiosidad solemne de quienes esperan que la tragedia sea contagiosa solo para quienes la merecieron. La historia comenzó a multiplicarse. Primero en susurros, luego en voces espesas de tabaco, luego en papel donde la tinta intentó quedarse quieta, mientras los rumores sacudían la mano que sostenía la pluma. Los periódicos ejecutaron su truco favorito, convertir un solo acto en un desfile con estandartes. Algunos lo llamaron rebelión, otros locura, otros la providencia expresando un gusto oscuro y lamentable. Imprimieron las virtudes del amo como quien enumera el contenido de un arca: generoso, temeroso de Dios, afable en público, estricto en lo necesario. Hicieron héroe a un hombre cuya heroicidad siempre se había pagado con el sueño ajeno. Si escribieron mi nombre, lo deletraron como un error. En los barracones, el silencio se arregló en pequeños altares. Las mujeres se movieron como siempre, pero más despacio, como si a cada tarea se le hubiese pedido guardar un secreto. A los niños se les contaron viejos cuentos en los que las bestias aprendían humildad al mirarse en un espejo verdadero. Los hombres se sentaron con las manos abiertas, dejando pasar el aire como si ahora el aire trajera mensajes que debían leerse. Nadie usó la palabra libertad. Palabras así ponen la casa en alerta, despiertan a los perros. En cambio decían: ¿oíste cómo al reloj le faltó un tic? Y la puerta de la despensa debió de decidir ser amable. Y a veces las llamas de las velas se ponen tiesas justo antes de la verdad. El capataz desarrolló un nuevo hábito de mirar por encima del hombro. El orgullo pesa, pero el miedo pesa más. Lo encorvó. Probó su látigo como si lo hubiera traicionado, por no volverse valla entre él y la consecuencia. Le dio aceite y lo inspeccionó como un sacerdote que sospecha de herejía en su escritura. Pero cuando lo alzó, el aire ya no se estremeció del mismo modo. El aire había aprendido anoche que algunas manos hallan un uso distinto para el aliento. Los vecinos enviaron cazuelas de consejo. Ajusta, dijeron. Registra, dijeron. Predica, dijeron. Sugirieron que a los barracones se les enseñara la geografía del Pavor. Pero el Pavor era ya un país bien conocido allí. Los mapas eran innecesarios. La señora se puso pálida y luego más pálida, como si el dolor la blanqueara por dentro. Caminó el pasillo como una viuda que no logra encontrar la puerta de la viudez. Solo habitaciones llenas de un nombre que no responde. Le preguntó al espejo si había visto algo. El espejo, temeroso de ser llamado mentiroso, brilló hasta doler la mirada. Algunos dijeron que había huido al bosque, algunos dijeron que me había ahogado porque la misericordia se me había agotado. Uno sugirió que me habían crecido alas, una sugerencia que soltó con una risa demasiado aguda para la tierra. El sheriff cabalgó con sus hombres a lo largo de la ribera, donde las historias acostumbran ir a morir o a nacer. Miraron al agua como si les debiera una explicación. El río, leal como siempre a ningún imperio, guardó sus reflejos para sí. Esa noche, 2 noches después, 10 noches, la casa no pudo dormir. Las puertas soñaron con abrirse a la hora equivocada. La escalera recordó el cuarto peldaño y la desconfianza creció a su alrededor como hongo. El perro rehusó el salón, como si allí se hubieran encendido fuegos que los ojos humanos no registran. El reloj desarrolló un tartamudeo que ninguna cuerda pudo curar. Se halló en el patio un par de guantes,
cada dedo rígido como si aún sujetara una orden. Los guantes se doblaron y se guardaron, no se ablandaron. En los barracones echó raíz una canción de solo 2 versos y sin final. Caminaba de boca en boca al anochecer, y al amanecer se ocultaba entre las herramientas para que nadie notara quién había estado cantando. La canción no me nombraba ni nombraba el acto ni la hoja, nombraba el silencio que escoltó a los 3. Camina el Hausch, decía. Camina el Hausch y trae la cosecha a casa. Los niños aprendieron a tararearla como lluvia. Los viejos asentían a su ritmo y no decían lo que les recordaba. Un día llegó una carta de un primo a 3 condados. Hablaba de otra casa que había aprendido la falta de aliento, de otra mesa que había tenido que confesar lo que sostenía desde siempre. ¿Crees que es una fiebre?, escribió el primo, ¿o una maldición? La respuesta fue breve. Es una estación. Las estaciones son lo más honesto que hizo Dios. No piden permiso para llegar, no consultan otro calendario que el dolor de la tierra. Y si hubo castigos, el hombre siempre fingirá que puede reparar una historia golpeándola. A algunos los azotaron por parecer aliviados. A algunos los vendieron por tener manos que temblaron a destiempo. A una anciana la obligaron a ponerse de pie y escuchar un sermón sobre el orden hasta que las rodillas le cedieron por razones ajenas al pecado. Pero hasta el castigo había perdido parte de su elocuencia. El látigo chasqueó y el aire no respondió. La multitud se juntó y no logró decidir exactamente a quién había ido a mirar. Años después los hombres aún ensayarán esa noche en la boca, como si contarla correctamente pudiera hacer que la casa se recordara sin vergüenza. Señalarán el peldaño, la escalera, la mesa, el lugar donde la luz de vela creció alta como profeta. Dirán mi nombre mal y luego bajarán la voz y dirán él, como si el pronombre pudiera suplir la deuda pagada y la deuda aún debida. Caminarán hasta el borde del patio donde la verja ha aprendido a balancearse más despacio y dirán, porque a los hombres les encantan las cercas. Aquí fue donde cruzó. Como si una línea en el aire pudiera mantener cerrado un libro de cuentas. Pero al anochecer, cuando la sombra de la casa se tiende como animal cansado y los árboles intentan sostener la última luz en sus hojas, viaja otro relato. Se mueve de los barracones a los campos y regresa sin entrar del todo en ninguna sala que tenga demasiada plata. En ese relato, el cuchillo no es hambriento, es paciente. La mano no es salvaje, es cuidadosa. La noche no es asesina, es honesta, y el aliento que la casa contuvo todos esos años para que el sufrimiento no molestara a los muebles, sale por fin como un gemido largo y bajo de reconocimiento. Los niños nacidos después preguntan por qué el 4.º peldaño se llama misericordia. Se les dice que pongan la mano sobre la madera y escuchen. Algunos dicen que, si lo haces a medianoche, puedes oír a la casa decir una palabra verdadera y luego quedarse callada, agradecida al fin de no ser la única testigo. Las mujeres, al lavar platos, se detienen a veces con el cuchillo en la palma y sienten cómo una hoja puede ser instrumento y desenlace, y como no todo desenlace es crimen. En un pueblo cercano la historia se pinta una vez en la pared de una taberna. Mal, cosa burda de colores vivos, un hombre de hombros demasiado anchos y un cuchillo que brilla como festival. El pintor no sabe cómo se ve el silencio. La pintura se descascarilla en la primera tormenta. Debajo, la madera conserva la imagen real, un espacio vacío vuelto santo por la intención cuidadosa, una mesa que aprendió humildad, un reloj que perdió su tic y nunca lo recuperó del todo. Habrá hombres que intenten enterrar el cuento bajo leyes con nombres lo bastante largos para desalentar el aliento. Levantarán nuevas cercas con dientes alambrados contra el viento y lo llamarán prudencia. Pero la historia ya aprendió a viajar como viento, a vivir en las esquinas de un himno, a descansar durante años en la garganta de un umbral y alzarse como polvo cuando una mujer barre. Aprende rutas por cocinas, y bajo tablones y a lo largo del lomo resbaloso de una cuchara. Se sienta en los bordes de los pozos y espera a los sedientos. Y en algún lugar en un condado nuevo, en un año nuevo, un niño contendrá la respiración y contará los peldaños de una casa que finge no tener miedo. Posará la palma en la madera y sentirá el saber guardado allí. Qué gozna es amable, qué cuchillo ha memorizado el peso de una sentencia decente, qué puerta cree en la misericordia. Quienes lo aman le dirán, la paciencia no es debilidad, la paciencia es la habitación donde el juicio espera su ropa adecuada. Llevará esa habitación dentro como otros llevan un libro o un amuleto. Añadirá sus propias líneas a un libro de cuentas que empezó mucho antes de él, y no termina solo porque una página se llenó. Si te paras al borde de esos campos de Alabama cuando el calor se ha sentado y los grillos comienzan su costura, puedes oír al mundo remendándose en formas pequeñas e inadvertidas. Un pájaro prueba la misma nota 3 veces y la acepta. Las hileras de algodón recuerdan las manos que las doblaron y no olvidan. Una puerta, a lo lejos, se abre con un sonido de alivio. La verja se mece lenta, no por óxido, sino por respeto.
Y en algún lugar, quizá detrás de ti, quizá dentro de ti, un peldaño suspira y un aliento que perteneció a muchas gargantas a la vez se libera. El libro de cuentas no ha terminado, los libros de cuentas nunca terminan, pero en el margen una línea brilla con una verdad que la casa no puede desaprender. Camina Laus trayendo la cosecha a casa. El cuchillo duerme. La noche recuerda. Y el silencio, ese viejo conspirador, sigue cargando lo que debe, hablando solo cuando el juicio requiere su única, última palabra.